Bienvenido a este curso donde vas a poder aprender paso a paso cómo construir tu propia tienda virtual de una manera muy práctica y eficaz. Lo que vamos a ver en este video lo vamos a dividir en 7 secciones. La primera es cómo vas a poder crear tu cuenta directamente en Shopify. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace directamente a la página para que puedas acceder y te van a regalar con ese enlace 15 días totalmente gratuitos. Lo segundo que vamos a ver, el segundo tema va a ser cómo nosotros debemos elegir nuestra plantilla y también cómo vamos a estructurarla. El tercer tema es cómo vamos a crear los productos dentro de esta plataforma. El cuarto va a ser cómo vamos a configurar las formas de pago, cómo queremos que la gente precisamente nos pague a nosotros. El quinto es cómo crear las páginas de la tienda. La sexta sección es cómo comprar el dominio y empezar a posicionar nuestra página. Y la séptima es cómo publicar directamente esta tienda en internet para que ya esté totalmente pública y ya puedas disfrutar. Búsqueda. Vamos a ver también cómo hacer sliders animados para la página. Vamos a ver también cómo podemos reorganizar y estructurar las animaciones, cómo podemos crear directamente los productos desde la tienda, cómo agregar una opción para la lista o los boletines de noticias. También vamos a ver cómo podemos estructurar y crear una ficha técnica de un producto con imágenes, precios. Y también vamos a estar viendo cómo podemos organizar el tema de la tienda para que se puedan filtrar todo de una manera correctamente. Esto aplica para cualquier tipo de nicho en el que tú estés, ya sea de ropa, de fotografía, de tecnología, cualquier producto que tú quieras vender, este sería el curso ideal para ti, ya que vas a poder aprender todo paso a paso. Listo, entonces entremos al primer módulo precisamente de este curso. ¿Cómo podemos nosotros crear la cuenta directamente con el enlace que te dejo en la descripción? Una vez que entres directamente a la página, nos va a aparecer toda esta opción que nos está mostrando en este momento. Lo único que tenemos que hacer es colocar nuestro correo. Vamos a colocar nuestro correo, contacto@judamove.com. Vamos a darle donde dice iniciar prueba gratuita. Vamos a colocar una contraseña en este caso. Y como puedes notar, aquí te pueden dar hasta 90 días gratuitos por registrarte directamente con el enlace que te dejo en la descripción. Una vez que coloquemos nuestra contraseña, listo, aquí lo que hacemos es colocar entonces el nombre de nuestra tienda. Tenemos que verificar que esté disponible. Como puedes ver, en este momento yo coloqué un nombre que va a ser Supermueble Shop. Este va a ser el nombre directamente de la tienda. Por ejemplo, si le quito acá muebles, vamos a eliminarlo, como puedes ver está ocupado. Entonces tenemos que buscar un nombre que esté directamente completo. Una vez que tengamos esta información, vamos a darle donde dice crear tu tienda. Esperamos un momento a que empiece a configurar toda nuestra tienda, que se cree la cuenta, que empiece a configurarse directamente la plataforma y haciendo unos ajustes últimos. Y como vemos no demora mucho. Listo, ya tenemos nuestra tienda directamente creada. Ahora sí vamos a empezar a configurar todo y vamos a empezar a organizarlo. Listo, en este caso entonces vamos a llenar la información que nos está apareciendo en este momento. Dice cuéntanos un poco sobre ti. Ya estás vendiendo, entonces vamos a colocarle aquí estoy vendiendo pero no en línea. Si de pronto tú ya estás vendiendo en otra tienda, puedes directamente seleccionar las opciones e ir llenando los campos. Vamos a hacerlo con este. Estoy vendiendo solo que no en línea. ¿Cómo quieres vender? Vamos a colocarle donde dice online. ¿Cuál es tu ingreso actual? En este caso está en pesos colombianos, pero si está en dólares directamente en tu cuenta, pues puedes configurarlo. Vamos a colocarle aquí donde dice más de 1.000.000 de pesos. ¿En qué industria operas? Vamos a colocarle entonces la categoría de la industria. Esto es muy importante. Yo en este momento voy a colocarlo donde dice ropa. Voy a dejar en esta industria directamente de ropa. Está configurando una tienda para un cliente, entonces vamos a dejarlo en este momento que no y vamos a darle donde dice próximo. Listo, continuamos. Aquí lo que hacemos es colocar directamente la dirección desde donde está nuestra oficina. Si todo es virtual, puedes colocar la dirección directamente de tu hogar o donde tienes tu negocio. Eso te va a ayudar mucho. Vamos a llenar estos campos y entonces continuamos con el video. Listo, una vez que ya tenemos esta información, entonces vamos a darle donde dice entre en mi cuenta. Esperamos un momento a que se configure entonces el tema de la ubicación a la hora de pagar y continuamos entonces con la configuración. Listo, muy bien. Si has llegado hasta acá, déjame primero que todo felicitarte. Ya tenemos gran parte de nuestra tienda en este momento organizada, lo que es la configuración, lo que son los cimientos de nuestra tienda, ya lo acabamos de construir. ¿Qué es lo que estás viendo en este momento en pantalla? Bueno, este es tu zona de administrador directamente de Shopify interna.
Aquí es donde vamos a mover todo. Aquí es donde vamos a ver el tema de los pedidos, los productos, los clientes. Aquí es donde vamos a subir el tema, vamos a organizarlo del dominio. Pero todo eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Así que para eso entramos directamente al módulo número 2 de este curso. ¿Cómo podemos nosotros elegir el tema y también estructurarlo?